Ya estamos de vuelta, ya regresaron. A ver, Silvia se quedó en la puerta. Ya ingresó Silvia. Bien, repasando. Entonces, la función entonces tiene dos argumentos de entrada. Uno, que es de tipo datetime. El otro es char de 1 y devuelve un nchar de 20. Totalmente diferentes entre ellos, ¿no? Heterogéneos. Luego viene el cuerpo de la función, una cláusula as, y el proceso que empieza con de frente lo que va a retornar. Retorna. ¿Qué va a retornar? ¿Qué va a devolver? Pues va a devolver lo siguiente. La función convert, ¿no? Que ya saben sirve para convertir fechas, ¿no? En este caso, estamos convirtiendo en este caso la extracción de pares para extraer una fecha, parte de una fecha, la fecha día de la fecha que es el segundo argumento, pero ese argumento es el parámetro de entrada precisamente, es una fecha que le han dado como ingreso a la función, ¿no? Entonces, la función dayPar, que esta es una función intrínseca ya del mismo SQL, extrae la parte día de la fecha que ingrese, en este caso porque le he puesto dd, ¿no? Con el argumento dd, que significa día, y la fecha de ingreso, en este caso, justo de la función. ¿Ya? Y le saca el día, pero el día lo saca en número. Y la función convert convierte ese número en un texto de 20 caracteres, un n-varchar de 20 caracteres. Variable, no sé si es 2 o 2 nada más, ¿no? Y luego lo concatena, porque este más sirve para sumar cuando son números, pero cuando son textos los concatena. Lo que hay después del convert es un texto, ¿no? Un texto donde se ha extraído el día, la parte día de una fecha. Y luego se lo concatena con, este es el otro argumento de entrada, que es un separador de un carácter, el carácter que se nos ocurre poner como separador, lo va a concatenar. Y luego otra vez convert para poder extraer, en este caso, de la parte fecha, la parte mes de una fecha, el dayPart, y ese mes sale en número, lo convierte a texto y lo concatena con el separador anterior. Entonces lo que está haciendo es día, separador, mes, como texto, ¿ah? Y finalmente otra vez separador, o sea, día, separador, mes, separador, y luego que otra vez la función convert, pero que va a extraer ahora de la misma fecha que es el argumento de entrada, la parte año, y lo convierte en texto. Es decir, la fecha que ingrese le va a sacar el mes, el día, el mes, el año, y los va a separar con el separador que elijan, porque esos son argumentos de entrada. Entonces vamos a ver. La función ya se creó. Y vamos a usar como fecha de prueba la función del sistema, ¿no? La fecha del sistema que es con getDay, ¿no? Con getDay encuentro la fecha del sistema. Select getDay y me da la fecha del sistema. Pero ¿cómo me la da? Tal y como es, pues. Y la fecha del sistema, y cualquier fecha, daytime es así, ¿no? Año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundo. Eso es todo el dato. Daytime. Con esa exactitud de milisegundos inclusive. Pero a veces uno no quiere ver tanto, pues, ¿no? Entonces esta función nos puede ayudar para una presentación más adecuada, ¿no? Por ejemplo, hago una consulta para ver esta fecha del sistema, invoco a mi función que he creado dayFormat. Primer argumento, la fecha. ¿Qué fecha? GetDay, o sea, la fecha del sistema, la que tengo acá.
Y luego el separador, el que he elegido, una cadena de un carácter nada más, 2 puntos, por ejemplo. Y entonces, cuando ejecute, mire cómo me sale la fecha. 23, 2 puntos, 4, 2 puntos, 2020. Según el formato que yo elegí, según el tipo de separador que yo elegí. ¿Mm? Es una función que me da un formato a la medida, ¿no? ¿Qué tal si no quiero los 2 puntos, quiero un slash? Otra vez invoco a getDay y en este caso el separador es un slash, ¿no? Y es el típico para presentar fechas, ¿no? Pero en sí usted puede poner el separador que le dé la gana, ¿no? Esta función entonces es ya un poco más a la medida del usuario, ¿no? Como quiera presentarlo, ¿no? De repente, en lugar de poner eso, pone así, ¿no? Pone el símbolo de menos. Y pues sale así, ¿no? Separador con menos. Lo que quieran, ¿no? Esta función entonces le da cierta flexibilidad a la presentación. Por ejemplo, si quiero presentar la tabla de las matrículas o la fecha, pues me sale en el formato horrible, o sea, en el formato tal y como está, con milisegundos, ¿no? Y de repente no se quiere ver así. Ahí es donde voy a aplicar, pues, mi función. Selecciono lo que quiero ver, el ID curso programado, el ID alumno, quiero ver la fecha, pero usando mi formato, mi función que yo mismo creé, dayFormat, y dándole el separador que yo quiera, en este caso el dato de entrada de la función es un campo de la tabla, pero un campo que es daytime, ¿no? Es ese que está viendo acá abajo, ¿no? Y luego el separador es un slash que lo estoy definiendo como mi separador. Y mire cómo salió. Ahora sí más elegante, ¿no? La fecha de la matrícula sale 3 de enero del 2012, así con su separador, así como ustedes lo eligieron, ¿no? Conclusión, entonces la función puede tener cualquier tipo de argumentos y puede devolver otros también. No necesariamente lo que entra es igual a lo que sale acá. Bueno, y hay operaciones un poco más complejas, operaciones matemáticas. De repente, ¿en qué se puede usar? Hay muchas aplicaciones. Me ubico en EduTech, también estoy en EduTech. Y voy a crear una función llamada Cube. ¿Qué va a hacer? Va a tener un argumento de entrada que es un número real, un float, y va a retornar un float también. ¿Y qué retorna? Pues el producto de tres, o sea, el cubo, pues, ¿no? O sea, tengo una función cúbica acá, ¿no? Que le estoy llamando cube, ¿no? La función tiene un solo argumento y luego dentro de la función se define el producto, el triple producto de ambos para encontrar un cubo, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero ver el cubo de un número, pues simplemente invoco la función y le pongo entre paréntesis el argumento y aquí se me lo devuelve de golpe, ¿no? 4 por 4 por 4 al cubo, ¿no? 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Muy bien. Sí está funcionando, ¿no? Está funcionando. Sí es una función un poquito especial, ¿no? La función factorial. Ya saben que es un factorial, ¿no? El factorial de un número es la multiplicación de todos los factores del producto desde 1 hasta el mismo número. O sea, si es el número n, el factorial de n es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar a n-1 por n, ¿no? O sea, todos los factores, empezando del 1. Entonces tengo que multiplicar consecutivamente números enteros hasta llegar al número que me están pidiendo como factorial. Esa es la expresión. Lo que se hace. A ver. Declaro entonces el argumento de entrada que va a ser el número al cual le voy a sacar el factorial, ¿no? Pero también tengo que tener en cuenta algunos principios, ¿no?, matemáticos acá, ¿no? Y en caso de que el argumento sea menor o igual a 1, le voy a dar igual a 1, ¿no? Porque casualmente el factorial de 1 es 1.
no va a ser 1 por menos 1, ¿no? No, o menos 1 por 1, ¿no? Hasta 0 de ahí para adelante, todo es 1 y después ya el factor, ¿no? 1 por 2, 1 por 2 por 3, etcétera, ¿no? Entonces, para el primer caso en que sea 1 o menor que 1, lo establezco que la variable va a ser 1, ¿no? Por definición del factorial. En caso contrario, significa que es un valor ya mayor que 1. ¿Y cómo se establece el factorial? La variable @i que he declarado acá, la igualo al número multiplicado por el factorial del número menos 1. ¿Qué es esto? Dentro de la función que se llama dbo factorial, se está autollamando la función otra vez. Eso se llama recursividad de la función, la capacidad de una función de autollamarse, ¿no? O sea, si por ejemplo piden el factorial de 3, entonces calcula que no es 1, entonces hace lo que hace en caso contrario, es 3 por el factorial de 3 menos 1, 2. Quedaría 3 por factorial de 2. Y otra vez se autollama la que es igual. Esa factorial de 2 sería 2 por 2 menos 1, 1. O sea, hasta ahí tenemos 3 por 2 por 1. Y luego llega el factor de 1, que es 1, y ahí se termina. Si se vuelve a llamar varias veces para que se produzca ese efecto de ir multiplicándose por 1 menos, ¿no? Y retorna, por supuesto, el valor que está en la variable @i. Se creó la función y ahora vamos a probarla, pues. Por ejemplo, quiero presentar el factorial de 4. El factorial de 4 será 4 por 3, por 2, por 1, por 1, ¿no? Ahí va a empezar desde 4 en el set @i, eso que está acá, que va a ser, va a decir, @i va a ser igual al número, o sea, 4 por el factorial de 3. Luego, el factorial de 3 a qué es igual, es a 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1 que es igual a 1. Entonces tenemos 4 por 3 por 2 por 1 finalmente, y ahí se termina, ¿no? 4, por ejemplo, sería 4 por 3 por 2 por 1. Ya está, sale 24. ¿Mm? Cuando una función se llama a sí mismo, se autollama, se le llama función recursiva. Tiene esa capacidad. Y las funciones se pueden llamar en cualquier parte del programa, en cualquier parte del procedimiento que esté trabajando, siempre y cuando esté en la base de datos donde se creó, pues ahí puedo utilizar, su función, ¿no? A ver, vamos a crear una función llamada volumen. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya. Entonces voy a crear una función llamada volumen. La función llamada volumen tiene un argumento que va a ser decimal 4,1, o sea, 4 dígitos y un decimal. Ancho también igual, 4 dígitos y un decimal. De los 4 es un decimal, o sea, son 4 dígitos, 3 van a ser enteros y un decimal. Altura también va a ser igual, 4,1. O sea, los 3 primeros son decimales con números reales que tienen parte entera 3 y un decimal de 1. Y va a retornar un decimal de 12,3 por si acaso, como se van a multiplicar los 3, ¿no? Evaluando pues lo máximo que podría ser, serían 12 por si acaso y 3 para los decimales, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué va a hacer el cuerpo? Retorna lo siguiente. Producto de largo por ancho por altura. Eso es. O sea, ingresa un número y devuelve el cubo también, ¿no? Pero en este caso no es un entero, sino es un número real. Ya está. Ahora, ¿cómo usamos esta función? Esta función es posible utilizarla, pues, en alguna operación o de repente en cualquier definición misma del lenguaje SQL. Miren, qué interesante se vuelve. Voy a crear una tabla llamada bloque. ¿Sí? Las sentencias de definición de objetos, ¿no? Create table, bloque. Y va a tener los siguientes campos. Y de bloque
que va a ser la clave primaria, entero. Color, nchar de 30. Altura, decimal 4,1. Largo, decimal 4,1. Ancho, decimal 1,1. Y luego, un campo volumen, pero ya no se va a ingresar. Mire, aquí viene la automaticidad, mira, qué automático se vuelve. Yo ingreso los valores de los 4 primeros campos. 4 son 5, ¿no? No, el primero también puede ser, no han dicho que es idéntico, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 primeros los ingreso cuando haga el insert. Y el quinto campo vendría a ser sexto, ¿no? El sexto campo, volumen, no le pongo definición con tipo de datos, sino con la cláusula AS le digo que va a ser el resultado de multiplicar los 3 que están arriba utilizando mi función. Dentro de la definición de la tabla, estoy utilizando la función llamada volumen y le doy como argumentos justo los argumentos que tienen acá. Altura, largo y ancho. De manera que se va a autocalcular automáticamente el volumen cuando ingresen altura, largo y ancho y ingresen el registro. Ese registro ya va a tener calculado el volumen, porque está usando una función utilizando justamente los datos de los otros campos, ¿no? Vamos a ver. Creo la tabla bloque. Ya está. Ahora, si quiero ver cómo está la tabla bloque, hago pues una consulta a la tabla bloque, ¿no? Está vacía seguro, ¿no? Recién la acabo de crear. Select asterisco from bloque. Ya. Vamos a verificar que está vacía, pues, ¿no? Están los campos y la estructura está hecha, pero no hay ningún registro, no hay ningún dato en ningún campo y de bloque, color, alto. Entonces voy a ingresar un nuevo registro, pero cuando ingrese voy a tener la facilidad de que tengo que ingresar el ID de bloque, sí. Tengo que ingresar el color, también. Tengo que ingresar la altura, también. Tengo que ingresar el largo, también. Tengo que ingresar el ancho, también. Tengo que ingresar el volumen, no, se va a calcular. Al momento de ingresar, automáticamente se calcula el valor del volumen en base al producto de los otros 3 anteriores. Porque eso está programado en la definición misma, por medio de una función. Y así voy a ingresar. Ingreso 1 para bloque, amarillo para color, para altura 10, ¿no? Para largo 20 y para ancho 5 y nada más. Volumen no lo pongo, se va a autogenerar. Se va a autogenerar, miren, ¿ah? Ejecuto, me aceptó y luego cuando consulte la tabla bloque, miren que voy a tener los datos que yo ingresé, ¿no? 10, 20, 5 y volumen salió 1000. ¿Por qué salió 1000? Si yo no escribí el 1000. Lo que pasa es que en la definición misma del campo volumen está invocando a una función que coge los datos de los otros campos y encuentra su valor, utilizando una función. Se puede usar así, de esa manera, ¿no? Y eso me lleva pues a un montón de posibilidades todavía, ¿no? Un abanico de posibilidades que se me hable, ¿no? Si quiero ver el objeto como cualquier objeto SPG, ¿no? Y el objeto volumen para dar características del objeto, en este caso, de la función volumen, ¿no? Si quiero ver el texto que dio origen a la función, SPG el text. Eso sucede pues cuando a veces no tienen bien establecido, ustedes no lo han hecho. Entonces con estos objetos pueden recurrir, con estos procedimientos almacenados, a tener información de los objetos que ya existen en la base de datos, ¿no? Me dice que volumen, ¿no? Es una función y su texto ha sido creado de la siguiente manera. Abajo está el texto que me explica cómo funciona, ¿no?
Bueno, se supone que yo debo saber el lenguaje SQL para entenderlo, ¿no? Porque se escribe en SQL. Entonces, gracias a esto, se me ocurre una propuesta. A ver. En una base de datos, crear una función que calcule el subtotal, otra función que calcule el descuento aplicado y otra función que calcule el monto pagado para el caso de una factura. Se crea una tabla con los campos, número de factura y de producto, cantidad, el precio unitario de venta, el porcentaje de descuento, el subtotal de la venta, el descuento aplicado y el monto pagado. O sea, esa tabla debe tener todos esos campos. Pero aprovechando que vamos a tener funciones, una función, miren, una función que calcule el subtotal. Otra función que calcule el descuento aplicado. Y otra función que calcule el monto pagado. O sea, tres funciones, una para que calcule su total. ¿Cómo se calcularía su total con esos datos? O sea, habría que multiplicar, ¿qué? Cantidad por precio, ¿no? Ese es el monto bruto, el subtotal. El descuento aplicado, para eso hay que calcular junto con el porcentaje de descuento que hay, ¿no? El subtotal por el porcentaje de descuento dividido sobre 100, pero si esto está dividido ya sobre 100, generalmente son decimales, entonces simplemente el producto de cantidad por precio por el porcentaje, ¿no? Que ya está dividido normalmente. ¿Y cómo calculan el monto pagado? Restando el subtotal menos el descuento, pues, ¿no? Que ya se acuerdan de la famosa fórmula, precio por cantidad por uno menos el descuento, ¿no? Cuando hay un porcentaje aplicable ahí. Entonces tengo que aplicar esos conceptos para que se calcule solito el subtotal, el descuento, el monto. Si yo creo la factura, cuando ingresen los datos de la factura, ingresan el número de factura, el número de código de producto, la cantidad del precio unitario de venta y el porcentaje de descuento. Lo demás se calcula solito y se ingresa y se calcula en el registro automáticamente. ¿Mm? Así debe ser. Vamos a automatizar aún más los procesos, ¿no? Entonces hay que usar las funciones de declaración de campos para que se lleven, para que se llenen los campos, subtotal, descuento y monto pagado al ingresar un nuevo registro. O sea, cuando ingresen un nuevo registro, los campos, subtotal, descuento y monto pagado se van a autocalcular y se van a llenar los datos en la misma tabla. Eso es lo que queremos hacer. Entonces sería así. Nos ubicamos en master. Vamos a crear una base de datos para poder ahí crearle esas tablitas. Se va a crear la base de datos ventas, a ver. Create database ventas. Así nomás por defecto todo. Ya, la creé la base de datos ventas. Y luego me ubico en la base de datos ventas. Ya, ahí está ventas acá arriba. Ya estoy ubicado en ventas. Y luego voy a crear una función que calcule el subtotal. Dos argumentos para multiplicarnos y que sea money y que retorne money. Esta función necesita dos argumentos, la cantidad y el precio. Cantidad es entero, precio es money y retorna money, ¿no? Ya saben que entero por money da money. ¿Y qué va a hacer? El cuerpo del procedimiento dice, en este caso la función, que va a retornar el producto de los dos argumentos de entrada.
y creamos la función fn subtotal. Ese es para el subtotal, el bruto. Solo es cantidad por precio nada más, ¿no? Y ahora necesito una función que calcule el descuento. Para eso es el subtotal por el porcentaje de descuento dividido sobre 100. Pero este porcentaje lo vamos a enviar siempre en decimales, así que no hay problema, ya lo dividimos sobre 100. Entonces, vamos a crear la función fn des para el descuento. Los argumentos van a ser la cantidad, el precio y el descuento para poder obtener el resultado. Y que es el producto de ambos, ¿no? Y finalmente nos falta calcular la función que encuentre el monto que se pagó. El monto que se pagó es la diferencia, pues, entre esta expresión menos esta expresión de acá. Y eso es factorizando cantidad por precio, es cantidad por precio por 1 menos el descuento, ¿no? Porque hay que restar. Esta expresión se va a restar de esta expresión. Porque ese es su total y este es el descuento. Y lo que se pagó es la diferencia de ambos. Restan esto de acá. Al restar, se dan cuenta que aquí hay factor común. Eso sale fuera. Acá en precio por, entre paréntesis, aquí se factorizan, queda 1. Si aquí se factorizan, queda descuento. Por 1 menos el descuento, ¿no? Eso sería ya el monto a pagar que está acá en la siguiente función. El monto que se paga, ahí está. Los tres argumentos otra vez, cantidad, precio y descuento, ¿no? ¿Y qué valor retorna money también? ¿Y cómo se calcula? Cantidad por precio por 1 menos el descuento, ¿no? Ya aplicando el descuento en decimales, solo 1 menos, ¿no? Y luego creo la función. Entonces ya tengo 3 funciones definidas acá en esta base de datos y las puedo utilizar en cualquier parte de la base de datos, inclusive en la definición de una tabla. Y eso es lo que voy a hacer acá. Ya. Voy a crear la tabla de T de factura y hasta ahí los primeros campos que se necesitan de todas maneras. El número de factura, que va a ser primary key, el ID de producto, que va a ser entero, la cantidad, que es entero, el precio unitario de venta, que es money, y ¿qué más falta? El porcentaje de descuento, que es decimal, ¿no? Y luego el subtotal, que ya no se va a ingresar, sino está como el resultado de la función subtotal que hace, multiplica cantidad por precio unitario de venta de esta misma tabla. Coma, el siguiente campo es mostrar el descuento. El descuento es el subtotal por el porcentaje de descuento. Está cantidad por precio unitario por porcentaje de descuento, que tiene mi función FNDES, ¿no? Ya le invoco nada más para que lo haga. Luego, el monto pagado, que la tengo como función. El monto pagado es la misma función FN monto P y los 3 argumentos de frente. Cantidad, pre-un y ven y porcentaje de descuento. Y listo. Cuando ingresen a un nuevo registro, ingresan los 4 primeros, ¿no? Y los últimos, los 3 últimos, se van a autocalcular y van a llenar el registro. Ya creamos la tabla. Y la tabla está llamando internamente a 3 funciones que hemos creado en esta base de datos, ¿no? Se pueden llamar en cualquier parte de la base de datos donde se las requiera. Hacemos una consulta, la tabla de T de factura está vacía, pues, ¿no? Recién la hemos creado, no tiene nada. Entonces, vamos a ingresar un detalle de factura con los siguientes datos, miren, ¿ah? Número de factura 1, y de producto 5, o 1, a ver cómo le puse. Sí, y de factura 1, y de producto 1. Cantidad 10 unidades. El precio unitario de venta 4. El porcentaje de descuento 0.25, 0.25%, ¿no? Y vamos a ingresarlo. ¿Cómo? Insert into detalle factura los valores en la forma que están físicamente y los últimos no los pongo, solo se van a generar. Eso es lo que vamos a hacer acá. Values
1 de factura, 1 de producto, 10 de cantidad, 4 de precio unitario de venta y porcentaje de descuento 0.25. Al insertar los registros el dato que le di del registro, automáticamente la acción llamó a las funciones que tenían en la definición misma de los campos y se autogeneraron los últimos valores. Miren, ¿eh? Yo no ingresé para nada el subtotal, ni el descuento, ni el monto pagado. Solamente ingresé los primeros, pero los otros campos están asociados a una función para que se autogenere el valor. Por eso me sale así, ¿no? La cantidad que ingresé fue 10, ¿no? Y el precio fue 4. El porcentaje 0.25, ¿no? O sea, 25%. El subtotal es multiplicar 10 por 4, sale 40. Pues. El descuento es ese subtotal multiplicado por 0.25, o sea, la cuarta parte de 40 es 10, pues, ¿no? Y el descuento es ese subtotal por 1 menos el descuento, ¿no? Y si lo calculan, ¿no? Ese es el descuento, y este es el subtotal, lo restan, 40 menos 10 es 30, eso es lo que se pagó realmente. ¿Sí? O sea, tengo ahora las facilidades para entrar en detalles de factura, solamente ingresando los primeros datos y el resto se va a autogenerar porque tengo funciones que se definen en una misma tabla, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. Bueno, voy a detener acá porque ahorita me deja. Ya, aquí le tengo la